Gloria Arcushing, Preciosa. nació en Buenos Aires, Argentina, docente de escuelas públicas, como bibliotecaria dando talleres para niños y actividades de extensión cultural. Se formó literariamente en el grupo Roberto Art con los escritores Alberto Luis Ponzo, Juan Núñez y Antonio Aliberti. Realizó parte de la carrera de psicología en la UBA. Estudió teatro con el profesor Raúl Serrano. Estrenó 2 obras teatrales, Señora Lucía y Raudamente Ciclista. Fue acompañante terapéutica, título de la UBA, también título de dirección psicodramática en Nuevo Espacio, dirección del doctor Eduardo Pavlovsky, grande, ¿no? Grande. Coordinadora de talleres literarios para diversas instituciones, desde 1999 hasta hace muy poco, 2 años, un año, no me acuerdo cuánto, coordinó en la Dirección de Arte y Cultura del área de letras del municipio de Morón. Participó en movimientos culturales comunitarios con talleres en situación de conflicto social. Integró la red Arte Público y Colectivo de Artistas Latinoamericanos y del Caribe. Participó en encuentros de escritores para la memoria. En Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional. En México, invitada por la Universidad del Estado de Hidalgo. En Chile, Ecuador. No, de Hidalgo, Chile. Ahí leí mal, ¿no? Ecuador, el Museo Histórico de Guayaquil. Uruguay, en la Biblioteca Nacional, que es la foto que subimos al evento. Un encuentro por la memoria. Presentando sus libros, dando charlas y ponencias en instituciones educativas. En 2013 presentó sus libros en Madrid, en el Centro de Arte Moderno de Madrid y en Barcelona. Y este también, ¿verdad? El último, también lo presentaste allí en... Claro, no figura porque... Porque era esta la última novela, Cambio de Lugar, que no puedo prestar porque la tengo dedicada por la autora. Bueno, yo voy a dejar una para la... ¿Querés decir algo? Bueno, que no sé si nos une el amor o el espanto, las dos cosas, pero y el Facebook además. El Facebook sobre todo el Facebook. Sobre todo el Facebook. Sí. Por suerte. Bueno, para mí es un honor de que vengas acá a Experiencia Letras y que bueno, que siempre festejamos cuando nos encontramos y que bueno, yo soy poco salidor, pero bueno, siempre recuerdo con mucho afecto la invitación que me hiciste a la Biblioteca de Morón, donde tenías el taller ahí, donde trabajabas ahí con un montón de actividades y bueno, y tus textos siempre me encantan. Entonces bueno, fuiste muy generosa conmigo, con Alba y con todos en general, y que es necesario tu trabajo y muy valorado. Y tiene que ser más valorado. Y tiene que ser más valorado, exactamente. Bueno, muchas gracias, Gloria, por estar aquí. Bueno, en cuanto a la... primero, gracias a ustedes por invitarme, y si es generosidad, tanto Alba como Javier, Alba Murgué, Javier Romero, más que generosos conmigo, solamente por el hecho de leerme, porque hay gente que dice que yo agradezco que me lean, ¿no? Siempre, vos que me seguís, siempre agradezco, aunque sea un pequeño no tenía poema, ningún libro ni nada, cuando pero me yo por dicen algo conozco a todos los grandes. Claro, algún comentario, gracias por leerme, ¿no? En general se dice gracias por escribir, y Machado tiene, es el único verso que yo digo, uy, cómo me hubiera peleado con vos, Machado, me debéis cuanto escribo, dice. Y yo yo no sé, me siento muy agradecida porque me hace tanto bien a mí que alguien me haga un comentario sobre algo que yo quise brindarle, ¿no? Es como ser recibido en la casa, en el corazón de los demás. Y en cuanto al éxito, bueno, recordemos que el gran Stendhal, un narrador que yo admiro junto con Flaubert para narrar, creo que son la escuela de todas las cosas, ¿no? Sobre todo por lo modernos que son, al leerlos uno se sorprende. En realidad su obra estuvo en una aduana, en un cajón de madera por 100 años hasta que fue descubierto. Mira, no tenía ese dato. Así que bueno. Rojo y Negro es una obra evidentemente clásica, ¿no? Que habría que releer cada tanto. El joven Sorel que se enamora de... Rojo y Negro.
Si usted, me No, gusta yo que para- anote. Bueno, De Flaubert, justamente... Madame Bovary. Hay otra, Sí, la educación sentimental. Madame Bovary me gusta mucho más. Madame Bovary me gusta, el que más me gusta. Porque justamente entramos un poquito en el tema de lo que es la literatura que nos convoca hoy, ¿no? Que es la literatura y la memoria. Que tal vez yo hoy le escribí a una amiga mía, profesora de historia, de historia, yo le comentaba que tal vez también sería un buen nombre para la charla, literatura e historia. Porque memoria por ahí en los últimos años se connota mucho con el tema de los derechos humanos y en realidad tal vez si abrimos un poco, descorremos una especie de gran cortinado, vemos que lo que ha ingresado en la literatura que está considerada como literatura que toma la memoria como tema, toma la historia como tema, con todas las variables, y que a mí me gusta mucho usar una palabra para ese punto donde se junta la literatura, que deja entrar, yo lo llamo, a los contextos. Claro. En su narrativa o en su poesía también, porque vamos a ver hoy un poquito que yo pienso que tanto la narrativa como la poesía pueden ser, tener elementos que mayor, según el autor, ahí cambia la cuestión, ¿no es cierto? Vamos desde las producciones literarias, tal vez más subjetivas, que solamente toman el mundo interior del escritor y lentamente podemos tomarlo como un abanico que se va abriendo y encontramos autores que le van dando, según su gusto, su riesgo a veces, su impronta personal, le va dando entrada a estos contextos históricos. Esa entrada de los contextos históricos que le toca a cada escritor, no digo vivir, porque podés vivirlos, pero no incluirlo en tu literatura. Eso tenía yo siempre una duda, si sí o sí había que hablar, digamos, de lo que era la historia de un escritor, por ejemplo. Yo, o sea, no necesariamente, porque justamente a esto iba. Traje un poquito, ahora primero charlo un poco así, en general, y después traje no sé si les interesa, justamente la ponencia que leí en ese encuentro en Uruguay, que está la fotito en el evento, el tema de la literatura y la memoria. Eso depende de cada escritor. Y mi forma de trabajar, de que entren, porque no es que hay que, en el arte nunca hay que nada, todo lo que diga corre, como les digo a mis hijos, si no les gusta lo abollan y lo tiran, pero escuchalo, es lo que yo pienso. Yo creo que no hay como que está todo permitido, una obligación. Yo no sé si yo no haría mía las palabras todo permitido, no, porque en ese caso dejaríamos la calidad estética de costado, que es el tema que yo voy a plantar hoy un poco acá. Porque a veces se entiende, pero también ahora lo vemos eso un poquito aparte. Mi idea es charlar un poquito, sopórtenme y después abrimos al bombardeo de preguntas. Que puedo contestar cualquiera sobre cualquier tema, cualquier pregunta. Lo que yo les decía es que el tema de la entrada, del contexto social dentro de la literatura que hace cada uno, depende de la estética que tenga ese escritor. Un Juan José Saer lo hace entrar de una manera suave, sutil. No sabemos a ciencia cierta bien de qué habla, pero nos crea un clima que nos transporta hacia, esa es su manera, ¿no? Hacia un clima opresivo o un clima dramático en cuanto a algún ámbito que él describe, depende, pero también tenemos
escritores que trabajan de una manera más explícita y que lo hacen como una historia novelada, donde en realidad tiene mucho, el otro extremo me refiero de esto, de saber que es suave, cómo entra el contexto social, el momento histórico. Y tenemos escritores que, como decía Mario Benedetti, el escritor uruguayo, es literatura de emergencia, se llama un poquito, ¿no? Y donde, bueno, ahí la calidad siempre es importante, él tiene su calidad narrativa, pero se pone por delante la necesidad de expresar el momento histórico, el contexto, o como lo llama Raúl Gustavo Aguirre, que justo hoy hablábamos de él, Aguirre directamente a la corriente que toma la poética, porque él es poeta, y en el análisis que hace del arte, que toma los temas históricos, como yo lo dije así, más abarcativo, él lo llama poesía política, arte político, directamente. No le pone la palabra ni social, ni me llamó mucho la atención O eso, sea, ¿no? es fuerte, ¿no? Suena socialmente, yo no la presento mucho así porque suena fuerte, pero si uno lo analiza en el término que no es partidismo ni estas camorras politiqueras a las que estamos habituados permanentemente, en realidad, si tomamos la política en lo que la palabra realmente significa, bueno, siempre la hubo desde la historia, desde el primer mono, creo yo, ¿no? Desde la historia de la humanidad, esto lo hubo en la forma de organizarnos como horda, como grupos humanos. Fui buena ahora. Bueno, mi manera, un poquito tengo que hablar hoy también de mi propia escritura, porque es para lo que creo que me convocaron. Mi manera de trabajar, casi les diría yo que surge porque no puedo no hacerlo. Entonces la palabra que yo te respondería es necesidad, no obligación. Todo en arte para mí, hasta hacer algo artístico o no hacerlo, porque no es una condición que yo piense como mucho se dice, todos tenemos que hacer arte, el arte nos salva. La verdad sería un poquito mentirosa si dijera que pienso eso. Yo creo que el arte nos testimonia. El arte dice qué somos, quiénes somos, cuándo somos, qué está ocurriendo cuando transcurre nuestro periodo vital y escribimos. Por eso, en el siglo, de la novela decimonónica del siglo XIX, que mencionamos los autores, estaban consideradas, no había filmaciones, no había Facebook, casi no había fotos, la crónica se hacía a través de los historiadores, de las personas que escribían registrando las cuestiones históricas y de las novelas, porque las novelas en el arte clásico incluían fuertemente la descripción de todos los contextos. Proust, con En búsqueda del tiempo perdido, nos describe sus épocas históricas, ¿no es cierto? Juvenilia, de Miguel Cané, nos describe todo, para atraer a los autores, Roberto Art, ese intermedio del siglo XX tan problemático, tan oscuro en algunas zonas de lo existencial, pero eso es literatura y memoria. ¿Es memoria? ¿No? Ahí está la pregunta, la pregunta interesante. ¿Es un registro histórico? Y bueno, ahí tenemos para charlar, porque es el momento en el cual la literatura siempre es un hecho de ficción. Porque si no, sería periodismo. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Si no, sería periodismo, ¿no es cierto? Para eso tenemos el registro en los libros de historia o en los libros o en los diarios, en los periódicos. Toda novela, todo cuento, todo poema es un hecho esencialmente literario, porque busca una estética, una manera del decir o del narrar. En poesía, un lenguaje que se basa en lo subjetivo, en las imágenes, ¿verdad? Tenga rima o sea de la época clásica o de la contemporánea, de todas maneras maneja un lenguaje
un lenguaje roto, un lenguaje no real, un lenguaje más de la fantasía o del inconsciente, como dicen los surrealistas, ¿no? Y en la narrativa siempre vamos a tener los personajes. Por más que el personaje hasta se llame como yo, siempre de todas maneras ya una vez que está formando parte de una novela o de un cuento es ficción, porque yo digo, el escritor no va con el libro a la casa del lector, con lo cual vos no podés, tal vez lo lea gente que ni te conoce, qué clase de personas sos, siempre va a ser personajes, pero son estos mensajeros, esos personajes, de lo que el autor quiere testimoniar de su contexto histórico. Tenemos desde escritores que toman el tema social, político, económico, en sus narrativas, hasta el escritor que no se pone para nada con su vivencia. Bueno, los franceses lo llaman literatura del yo, cuando está fuertemente la vivencia personal del escritor, lo llama la literatura vivencial o literatura del yo, que ahora está muy puesta en juego. En la narrativa actual está muy puesta en juego. Hasta tenemos el género policial, donde posiblemente el escritor pase desapercibido en manos de los personajes que están fuertemente inventados, diseñados, con características hasta a veces opuestas al mismo escritor. Pero tanto uno como el otro pueden tener una inclinación a darle entrada al contexto social de su época, que está atravesando ese mismo escritor, o anterior, o en el caso de la ciencia ficción posterior, en el futuro, ubicar esa narrativa, pero como Ray Bradbury es un escritor fuertemente social, es un escritor donde entra fuertemente la preocupación por los destinos del ser humano. ¿Y en dónde me ubicaría yo con mi narrativa? Bueno, me voy a tener que meter, la profesora Alba Murúa ha leído mis libros, es una de las personas que más hondamente llegó tal vez a descifrar esto, porque yo voy partiendo, es como un cóctel de todo lo que acabo de decir, creo, ¿no? Como si me tira todo eso en una batidora. Yo necesito hablar, tal vez mi narrativa está construida de detalles bastante pequeños, sensoriales, nimios que pasan por los personajes, ¿no? Momento, una vida puede ser una madre hablando con una hija en cambio de lugar, y sí, tuve que poner las facturas, el mate, me gusta contar la aldea, contar lo pequeño, contar, no me da ningún problema ni ninguna vergüenza hablar de Aedo, hablar de una esquina, hablar de unos vecinos, de unos baldíos, nombrar alguna marca de yerba, no me problematiza, pero sí me problematiza quedarme ahí, quedarme en lo subjetivo, quedarme en el detalle pequeño, que hay una literatura así también, todas están buenas, pero bueno, lo que uno va viendo es por dónde va uno en la propia escritura, ¿no? Yo necesito que es ese de ir desde el detalle, atravesar la realidad que necesito expresar en una construcción narrativa donde desde, como si tuviéramos un cono, desde el detalle más pequeño, atraviese experiencias del personaje, en su corazón, en su alma, en sus sueños, en sus frustraciones o en sus triunfos, en sus dolores, en sus sensualidades, en las comidas, pero en un barrio, en un país, en un planeta, Tierra, en su corazón, en una familia o en un grupo, en amigos, en un barrio, en una provincia, en un país,
que está atravesando por las cosas que atravesó mi propia vida. Y es mi necesidad de expresar eso, porque es lo que tengo, es mi material, son mis colores, es mi paleta, es lo que yo puedo revolver, inspeccionar y trabajar con eso. Llevado siempre a un plano literario, porque justamente aquí me había notado yo un sistema de una preguntita que solamente dice, entre signos de interrogación, dice, la calidad de la literatura, y la literatura que se entiende como literatura y memoria o registro de una época social, es todo un tema. La calidad de la literatura que toma los temas políticos, para mí, en el trabajo que voy haciendo, me lleva bastantes años escribir una novela o inclusive un libro de poesía, primero porque soy muy detallista en la corrección, pero a mí me gusta que el lector se pueda, que no se le trabe la lectura, que no le sea complicado el vocabulario, por ahí el entramado es como la vida, bastante complicado es el entramado de la vida, y me gusta como esa reproducción, que la complicación pase más por ahí, por la estructura que le doy, pero quiero que la pueda leer sin tropiezo, entonces voy corrigiendo bastante. Para mí, la magia, el secreto está en ponerme yo. Ese es el temor también que uno tiene, lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. ¿Por qué digo ponerme yo? La huida, que es como me formaron mis maestros amados, huir del lugar común. No usar dentro de lo posible en poesía y narrativa me lo refiero. O si voy a usar un lugar común, que a veces los uso y bastante, pero están en un juego donde obviamente lo estoy usando como lo que usa toda la gente, está formando parte de ese entramado. Un recurso. Como recurso estilístico, sí. Ahora, vos te encontrás con muchísima poesía fuertemente política, fuertemente, que tiene que ver con las cosas que nos pasan en una sociedad, con los derechos humanos y todas estas cuestiones tan importantes. Pero por ahí no te llegan al corazón, no te atraviesan, no te modifican, no te golpean, porque por ahí el lugar común lo que tiene es que es el lugar donde estamos todos, por eso se llama lugar común, pero que ya fue muy usado, muy transitado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando algo no nos llama la atención, los seres humanos siempre nos sorprende, nos distrae, nos sorprende, nos atrae, ese golpecito de lo diferente, lo nuevo, el punto de color en lo gris. Ahora, si todo es muy conocido, nos desplazamos cómodos. Y yo pienso que el arte tiene que tener sus puntos de fricción, ¿no? De incomodidad, de moverte un poco del eje o del lugar, con lo cual cuando vos querés contar algo muy fuerte, y usás una manera muy fuerte y muy altisonante, tal vez el peligro sea acercarte al periodismo. Porque los diarios ya los tenemos, las noticias las sabemos todos. Y yo soy una persona que me encanta leer y estar informada, tal vez demasiado a veces. Pero cuando busco un poema, generalmente el que me toca, el que me roza, el que me perfora, me modifica, sea algún poema que me aporta alguna imagen nueva, algo que desde la mirada de ese escritor me llega como original, pero no lo original de decir malas palabras a propósito, buscar efectos altisonantes. La re vanguardia. Vuelvo,
Está bueno lo de las vanguardias porque siempre tiene que haber tiempos nuevos. Bueno, pero hay gente que cree que nuevas. descubrió lo que Ahora, ya descubrieron. el tema cuando no hay lectura, cuando no se lee, no se conoce el métier del escritor, digamos, es pensar que estás descubriendo, y como decía Osvaldo Zoraire, es un capo, un librero de la calle Corrientes, divino. Y bueno, el tema es no bajar de la montaña tocando una trompeta pensando que inventaste la trompeta. Ya está todo inventado, no se puede inventar No, más. no, nunca. Se puede decir. Ay, qué rico, gracias. Nunca está Es todo. sacar de la galera siempre lo que no se sabe. Los caminos por los cuales uno llega a hacer lo que hace o a escribir lo que escribe, en mi caso por ahí son tan complicados como elegir el anillo que me voy a poner ese día. Es tal vez una serie de mínimos rituales o de caminos interiores, mucha lectura. Tuve la suerte de estar formada por maestros que lo primero que hicieron fue darme sus propios libros, pilas de libros, conocer las corrientes estéticas. El escritor es importante, que como un pintor, que después para la libertad, pero primero hay que formarse y después, pero es lo que yo pienso, hay gente que por ahí no lee y hace cosas buenas. Yo pero son los menos. no juzgo nada, no descarto nada, todo puede convivir y después se irá decantando. Pero lo que noto es eso, que a veces buscamos porque nos desespera un tema. Yo lo sé que sale del alma eso, por ahí una injusticia social. Nos desespera y hay gente que, bueno, se desespera por transmitirlo. Y entonces dice, voy a escribir un poema. Y pone su rabia en el poema. Lo que yo pregunto, Para mí, yo cuando leo, a mí me lo que yo pregunto, no está bueno poner la rabia. Ahora el tema es, No, a mí no particularmente. discúlpame, no. después charlamos, porque si no se desvía mucho el tema. Pero el tema es, ponés tus sentimientos, ponés tu rabia, pero literariamente, ese poema va realmente a llegarle a modificar, a impactar a la persona que lo lea, o fue un acto de liberación que no está mal tampoco, para el que lo escribió. Todos, la palabra es de todos, nadie, ni yo ni nadie es dueño de la palabra. Toda esa gente que en Facebook, y no tenés que, no podés estar, bueno, no sé, yo hago lo mío, voy con lo opuesto a todos lados, que ahí sí, Machado me gusta. Uno va con lo opuesto y pero siempre que coordiné talleres o que alguien me pregunta sobre mi propia escritura, busco en el revoltijo interior que tengo, que por supuesto es una amalgama también de todas las lecturas y las vivencias, y esa cosa inexplicable que tiene de lo poético, que a veces no sabemos bien de dónde proviene. Yo siento un impulso de escribir algo, una voz interior que me lo dicta casi, lo escribo y después lo corrijo. No voy a decir que no lo corrijo. Generalmente le saco a la poesía. Y lo social entra. ¿Por qué entra? Y porque yo tal vez soy un ser que siempre tuve la necesidad de expresar el dolor que me causa la injusticia de que un niño tenga hambre. Fui maestra, fui docente de lugares muy carenciados, inclusive de frontera, en el sur de la cordillera y demás, pero siempre forma parte de mi propia persona, de mi ser, mirarle la carita a un chico, verlo sufriendo por una cosa injusta. Entonces eso entra solo, porque está en mi persona. No es que yo busco, es un estado de ánimo que lo expreso. Y en la narrativa no, es mentira, eso no lo hago. Yo diagramo mis novelas, siempre tengo un esquema previo, no lo lleno, es como un andamiaje medio vacío. Primero el título, cosa que muchos escritores lo ponen. El título es el nudo,
es para mí algo desde donde una nebulosa, como llamaba Vallejo, y de ahí ya eso tiene que condensar mi intención de que voy a escribir una estructura, y después sobre esa estructura sí, voy rellenando, trabajando, pero sé a dónde quiero ir con la novela. Con el poema no tengo idea qué voy a escribir después. Encontré una pila de poemas escritos, tiro mucho, porque soy muy autoexigente, y tiré mucho de lo que escribí. Cuando lo vuelvo a leer y no lo encuentro consistente, no me sintoniza ni a mí misma, los tiro los poemas. Tengo un dicho que los arrugo con la mano derecha y los tiro. Sí, Antonio Liberti, uno de mis profesores, Nino, decía que no, que hay que guardar algún pedacito, una imagen, aunque no guardes todo el poema. Y bueno, está bueno. Entonces, esta novela, Cambio de lugar, toda esta trilogía, la trilogía es partida de Naipes y otros amuletos, libro de juegos novela y Cambio de lugar, que fue declarada de interés deliberativo por Honorable de Morón. Honorable se llama. Ellos se llaman así. Se llama Honorable, es el nombre que tiene. Esta trilogía está muy atravesada por cuestiones sociales, porque yo también siempre sentí que tenía que cumplir un mandato muy fuerte interno mío de hacer presente algunas cuestiones de la historia de nuestro país. Pues yo escribo sobre las cosas que pasan aquí. Si viajé a Barcelona también, tengo un hijo en Barcelona, en algún momento entró Barcelona también en el libro de juegos novela. Uno es ciudadano del mundo, pero sabe narrar más sus proximidades, ¿no? Y está considerado, lo publicaron también en México, en la Universidad de Guadalajara, en la revista cultural que tiene la Universidad de Guadalajara, por entregas, Cambio de lugar. Y lo pusieron como novela histórica, está considerada como novela histórica. Que a mí misma me dio esa devolución de considerarlo como novela histórica porque transcurre en Argentina en el año 78. Y yo ya sabía que quería hacer, rendirle mi homenaje a un grupo de artistas que vivió en La Boca en esa época, difícil, oscura, complicada. De todas maneras, quiero que sepan cuando yo hablo de estos temas que respeto todas las formas de pensar que pueda tener cualquier persona que está acá, y simplemente cuento la mía para que sea conocida, ¿no es cierto? Pero nunca es mi idea polemizar. Bueno, ya verán que soy muy pacífica en mis redes. Pero siempre sentí el mandato muy fuerte de homenajear, por un lado, a mis maestros de arte que pudieron atravesar esas épocas, para ellos también tan difíciles porque venían de otras épocas más libres, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a la época del 78, que fue el proceso militar en Argentina, ¿no es cierto? Que más allá de lo digo desde la democracia, desde lo democrático, desde las libertades normales que tiene que tener en un país, ¿no? Y esta generación de artistas fueron los grandes artistas de las generaciones cultas de la Argentina y demás, y se vieron como que había que seguir viviendo, sin poder irse del país, había que seguir viviendo, y también había sol, y también había hijos, y también había comida, y también había que seguir adelante a pesar de todo. Y una obligación que yo me había tomado también era narrar la historia que vivió un periodista de La Boca, que él en realidad trabajaba en el diario Crónica, que eso no figura en la novela, era periodista de Crónica. Bueno, pero no les voy a contar nada de lo que, solamente eso. Un episodio que se va como entretejiendo en la novela, pero va pasando
como en otra línea de la novela. Son como dos novelitas en una. Podés leerla inclusive, si querés, como dos novelas en una. Nada más que los personajes se conocen entre ellos. Entonces te das cuenta que es toda la misma gente, el mismo barrio, el barrio de La Boca, como dice Mirta. Pero no es Villa Cañas. La Boca, yo viví unos cuantos años, entre La Boca, Barracas, viví unos cuantos años de mi vida y fue una etapa muy especial. Sos bostera, mi hijo se hubiera muerto ahí en ese barrio. Una etapa muy especial de mi vida que queda un registro muy fuerte, algunas vivencias y otras están llevadas al plano de lo literario, justamente, ¿no? Pero bueno, yo les quería leer una partecita. No los quiero aburrir demasiado, un poquito más y voy a hacerles les voy a hacer un show de lectura de algunas cosas que me marqué acá, que me encanta leer. Eso sí que me gusta mucho. Esto acá no se ve bien, pero es en colores. Es un cuadro de un artista madrileño, Luis Pablo Bolívar Cordón, que es una goma de borrar y un cuerpo, pero el cuerpo acá no se ve muy bien. Yo iba a traer el cuadro, pero me dio miedo que llueva. Claro. Les iba a traer el cuadro, pero no está enmarcado. Es un cuerpo muy trabajado y el chabón, el tipo está como así, muy orgulloso de su cuerpo, pero tiene una goma de borrar en vez de una cabeza. Esto es una goma, pero es una goma en el cuadro. Es una goma de borrar. Con lo cual él le puso hombre cabeza de goma de borrar. En realidad el título es en inglés el título del cuadro. Y él me dijo que yo le ponga un título en castellano. Y yo le puse hombre cabeza de goma, de borrar. Con esto comienzo esta ponencia que hice en Uruguay, que son solo 50 páginas, se las leo en un ratito. Nada, les voy a leer un poquito. Un poquito nada más y el final. Un poquito y el final. Discúlpame, no están acostumbrados algunos de los presentes a escuchar ponencias, así que está muy bueno, porque no hemos traído ninguna exposición con una ponencia. Claro, yo soy todoterreno, como habrán visto. Me gusta escribir cuentos, novelas, poemas. ¿Podrías decir brevemente qué es una ponencia para los que no están Claro, acostumbrados? justamente, bueno, está lindo lo que dice Alba, porque justamente se conecta con lo que dije antes, porque está fuera de lo literario. Una ponencia es un escrito teórico sobre un tema que bien podría ser, si vos lo escribís en una novela, haces que los personajes vayan atravesando por esa temática, como puede ser el año 78 en Argentina. Pero si vos haces una ponencia, no hay personajes, no hay creación literaria, no hay ámbito que vos tengas que inventarte un lugar donde esos personajes van atravesando sus aventuras literarias, ¿no? Es un escrito teórico bastante breve para compartirlo en un congreso, para compartirlo en un encuentro de orden teórico. Es de orden teórico, pero puede ser teórico sobre el arte o sobre diversas cosas. Es una exposición, pero no llega a ser un ensayo. Eso es una ponencia, es algo breve como para poder compartirlo en un lenguaje accesible al público que te va a escuchar. Está destinado a un público, digamos, ¿no? Es como decir, pongo sobre la mesa mis ideas, para decir ponencia, ¿no? Y que, lógicamente, aquí nos salimos de lo que es la ficción literaria. Porque a veces se confunde eso cuando es literatura histórica, literatura y memoria. Pareciera como que, y a veces pasa, leemos una novela y decimos, uy, esto me lo voy a saltear un poco, porque empieza a manejar el autor unas cosas muy teóricas, muy históricas. Entonces yo trato de que sea como una piedrita, como un anillo, donde la piedrita esté bien engarzada para que no sea un escollo y el lector, bueno, se aburra, ¿no? Si alguien me dice que leyó algo mío y se aburre,
Es lo peor. Lo peor. No te deprimas, por favor. Es una mujer aburrida. Sería terrible. A veces con servicios. Bueno, dice, exposición de la ponencia Memoria Histórica, tiene un título, bueno, de aquellos, ¿no? Memoria Histórica, acá va, Alba, en la hendidura de la ficción literaria. Su voz y presencia a través de la obra poética y narrativa. Pero les voy a leer un poquito nada más. Aquí vemos a este hombrecito, tan ocupado con su cuerpo, de músculos marcados, mostrándolo con las manos, en estado casi de decir, mírenme, es un cuerpo trabajado. Pero esta obra, que su autor, el artista plástico Luis Pablo Oriol Rondón, ha titulado Cabeza Borradora, y que yo al mirarla di en llamar Hombre con cabeza de goma de borrar, también, título que también interesó al pintor, me llevó rápidamente a pensar en la memoria, en su faceta oscura, inmaterial y casi negada, el olvido. Porque a veces hablamos de la memoria, pero no entramos en el tema tanto del olvido. Decimos, hay que recordar, y ya se volvió un lugar común. Recordemos, porque recordando las cosas no se repiten. Ya vemos que las cosas se repiten. Pero bueno, desde lo personal hasta, pero seamos, igual no importa, aunque no sirvas, yo pienso que siempre es bueno el ejercicio de la memoria. Pero está interesante entrar en el olvido. Los múltiples mecanismos de olvido, los borramientos sociales, colectivos e individuales, que el ser humano realiza para poder habilitar de esta forma la reiteración o repetición del circuito de la violencia, la represión y los genocidios, que hasta el momento actual no se han podido extirpar del devenir histórico de la humanidad. Después te mando el archivito, porque si después lo querés que la gente lo tenga, le mando a Javi o a Alba el archivo, compártanlo, no tengo problema. Este hombrecito, un postmoderno, con la mirada vacía, no tiene ojos, tiene solamente el bordecito, le dibujó del ojo, yo lo observé bastante el cuadro. Con la mirada vacía o simplemente alguien que no está dispuesto a registrar la realidad para no tener el trabajo espiritual de repensarla. Alguien dispuesto a olvidar, diseñado para olvidar y sin rebeldía alguna. Transita depositando en su cuerpo su tránsito por esta tierra. Hablar de un derecho es hablar de una conducta que se ejerce o que debiera estar permitido ejercer en todo tiempo, lugar y circunstancia. Cuando esto no ocurre así, ciertos derechos de los pueblos son conculcados, quitados de circulación por los brazos del poder político o por los factores de poder coyunturales, es cuando surge la pregunta, ¿cómo ejercer de todas formas, a pesar, ¿no?, estos ciertos derechos, como burlar la prohibición? Así surge la idea de hendidura, pliegue, una marca o desnivel en el cual va a anidar el hecho que la memoria quiere rescatar del olvido. Para el escritor ya es esto, ¿no? ¿Cómo vos como escritor trabajaste más que en realidad no te está permitido socialmente trabajar? Entonces pues tomo autores que hasta en ese abanico, no los quiero aburrir con esto, ¿no? Pero esto es una, verán que no es literario, que es una ponencia, son ideas. Y verán que también me gusta parlotear estas cosas. Permiso, un término que se usa en gym es trabado, esos tipos para mostrar trabado. Claro. Y en realidad también es una traba. Muy bien, mira, una asociación de tipo casi psicoanalítico, ¿no? Está muy bien. ¿Esto dónde lo leíste? En Uruguay, en un encuentro que se llaman Encuentros de Escritores por el Derecho de los Pueblos a la Memoria. Y fui a varios países. Esta ponencia la leí en 2 lugares distintos. Y se junta con la idea que yo les decía, que depende de cada escritor. Porque tenemos desde un Rodolfo Walsh, que escribe, no me refiero a la carta, en literatura, que escribe Operación Masacre, claro, escondido, en la Isla del Tigre, bajo otro nombre, para poder rescatar todas esas historias, que es un punto extremo donde el escritor
¿qué hace? Por testimoniar, por hacer memoria histórica, pone en riesgo su cuerpo. Pone en riesgo su propio cuerpo, o sea, su vida, porque la base que tenemos, pasando por distintas, que yo acá los nombro a unos cuantos escritores, por eso después se los voy a mandar así, después, son 2 hojitas, claro, creo que uno se lo puede lee con más imprimir, lo llevan. Por eso lo traje, por si algo le interesaba, y a Javier después. por supuesto. Ahí nombro unos cuantos escritores que cada uno en distinta gradación. No todos llegan o llegamos a correr ese peligro tan agudo, donde un escritor en su escritura pone en riesgo hasta su propia integridad vital, ¿no es cierto? Pero hay otros libros donde también se toman los contextos históricos sin llegar, digamos, a este punto, ¿no? Entonces ahí surge el tema de la literatura, la memoria y el compromiso del escritor. Y la pregunta que yo les dejo flotando es, el compromiso del escritor, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto iba a decir? ¿Hasta dónde? Bueno, eso depende de cada escritor, cómo lo considere literariamente. Siempre, si vamos a querer poner en juego, no me refiero solo a lo político, a las cosas graves, no, hasta memoria es todo, porque es lo que decía antes, es dar testimonio de cómo se vive. Y eso va a quedar, ¿no es cierto? Ahora, bueno, eso siempre va a estar en cada uno de ustedes. Yo digo que nunca hay que violentarse al hacer un arte. Hay que respetar lo propio, ir con lo propio y trabajar el propio material. Porque ya donde uno se obliga o se violenta, esa era la respuesta para vos, se violenta porque es como una obligación moral o ética, es probable que te pases al territorio del panfleto. Y para eso está el volante, que te dan en una marcha o lo que sea, o de una nota periodística, un cuento que más parece un formato embroncado del que lo escribió, protestando por algo, pero y vos cuando lo terminás de leer decís, ay, no me acuerdo más del personaje. Claro. Y al otro día te olvidaste hasta de la idea, pues ya la leíste en el diario también. Entonces siempre, yo creo, justo para cerrar esto, el vehículo que me parece el auto fantástico para transmitir la historia, para transmitir la memoria de un pueblo, de una nación, es desarrollar fuertemente ese ámbito literario y esos personajes que van a transitar esos tiempos históricos. Yo no me puedo olvidar, y lo leí hace años, cómo corre Emma Bovary a pedir un préstamo. Y no es un libro político, es Emma Bovary, que es una mujer de su tiempo, desesperada porque está endeudada, y no podía decirle a su marido, y ahí te va pasando todo el contexto histórico. ¿Pero qué me quedó a mí? ¿Un discurso? No, ella era muy coqueta, vamos a decir. Esta otra Emma, y su botincito de charol, dice Flaubert, corre a la casa de un ex amante a pedirle un préstamo, que le va a ser negado, además, se va a humillar, corre, y él lo que te va mostrando son sus botincitos de charol, cómo se van embarrando, porque tiene que ir por un sendero para que no la vean, y corre por su desesperación. No me lo puedo olvidar. ¿Pero por qué no me lo puedo olvidar? Porque no me lo puedo olvidar porque sensorialmente este escritor logró que a mí me penetre, me llegue esa imagen, que yo la vea de alguna manera. No me está diciendo, Emma Bovary, una mujer de su tiempo, muy asfixiada por él. No me está diciendo nada. Ella respira agitada, el viento le va dando como en el cabello, y hubo una tormenta, y se va embarrando su botincito de charol. Claro, sobre todo esa Les cosa de cuento, desesperación. les digo esto porque, bueno, es mi manera también de, no sé si lo logro totalmente, pero de trabajar para que el que lee
Me gusta mucho el cine, amo la fotografía del cine. Me gusta que el que lee, dentro de lo posible, pueda ir teniendo como una película. Me gusta mucho manejar los colores. Bueno, son fascinaciones mías que las trabajo literariamente como herramientas. Ahí se podría hacer. Hoy nos faltó la que se dedica, tenemos una asistente, en realidad ya está, digamos, independizada, pero de hace muchos años, que se dedica a la crítica literaria. Yo digo que en tus novelas se puede rastrear, por ejemplo, el mate con miel, yo lo podría rastrear. Eso, qué cosa, Sí, claro. Te queda pero ahora te acordaste del mate con miel. No, pero es imposible, es una de las imágenes que pero por ahí lo tiene el personaje mientras habla de que se enoja con un familiar o algo por una situación social y la plantea, pero tiene mientras ceba un mate con miel. Claro. O la madre le acerca un mate con miel, mate con preocupada de que dos hermanas no se peleen por ahí por un tema político o social. Claro, es que dice muchas cosas alrededor. Me gusta la sedosidad, soy hija de textiles, de obreros textiles, y me gusta mucho el diseño textil. Y la textilería, siempre lo trabajo en los talleres, hay dos palabras difíciles y después es muy fácil, la diacronía y la sincronía. Tiene la trama y la urdimbre. Desde la tela, la seda más finita, hasta el tejido más rústico, tiene la trama y la urdimbre. Toda narrativa tiene la trama y tiene la urdimbre. Y esto va logrando el dibujo que queremos. Por eso amo las telas, los estampados, los diseños. Porque bueno, hay una construcción, hay un diseño para llegar a un producto estético final, ¿no? Y la literatura no está demasiado alejada de esa orfebrería tal vez de la palabra. Ahora les pregunto, porque yo soy muy democrática, mentira. Una vez estaba... Pero queda lindo decirlo. Sí, lindo queda buenísimo. Javi una vez, una vicedirectora me dice, porque en la biblioteca estaba dando una charla y me interrumpí, los chicos, ¿viste? No, dije, acá no, así nadie entiende ninguna idea, nadie escucha nada, no, silencio, por favor, porque si no, no. Bueno, y cuando salimos, Patricia me dice, me abraza, pero al final vos siempre de la libertad, el arte, sos una dictadora. Y le digo, sí, pero un momentito, soy una dictadora para que después ellos puedan ser libres escribiendo sus poemas. Es una dictadura para la libertad. Porque, bueno, en educación ya sabemos de estas cosas, se confunde mucho. No, pero no digo como dicen algunas personas, usted confunde libertad con libertinaje. Claro. No me refiero a eso. Me refiero a que hay un cierto, por ahí, orden del aprendizaje. Les pregunto entonces. Ustedes díganme, pues yo acá hoy no soy local. ¿Prefieren que les haga unas lecturas para ir viendo todo esto que acabo de decir y después charlamos, preguntamos, me preguntan lo que leo, en base a lo que dije, prefieren preguntarme y después leo como cierre? Podría ser. ¿Qué les parece? Yo tengo una pregunta que había anotado acá. ¿Prefieren preguntar? Sí, quedó claro. Somos muy charletas. Estamos acá, Me estoy manteniendo bastante. Menos vos. Bueno, dale. Esperen, No hablemos mejor. un segundo, solamente entonces les leo en vez de una No, yo narrativa. estoy de acuerdo que leas, lo que pasa que... No, pasamos a las preguntas y les leo un solo poema para ver si queda un poquito dibujado en una producción tanto parloteo. Esta habló divino, pero ahora el poema que leyó, francamente. Esa es la contratapa de el primero de la trilogía. Y dice, protección, invoco tu protección, amuleto de la mañana, te ruego medallón de plata, imagen de Tlaloc, Dios danzante en la lluvia, me protejas de esta especie que invoca la belleza de las artes, la exactitud de las ciencias, pronuncia mundo globalizado impostando la voz,
y persiste en la sucia y nada elegante costumbre de matar y matar. Te ruego me protejas y a mis amores que quiero tanto mucho. O sea, acá es como un poco al revés, ¿no? Va de algo muy... cierra. Bueno, si cierro silencio me gustó eso. Yo digo que un poema, si logra el silencio es que pasó el ángel. Y me gusta cuando leo que se queden todos callados. Porque es que quiere no parece decir la que... dictadora. Me gusta, ¿sabes por qué, Javi? El Porque, poema cerró todo lo que se habló, para mí. porque me da la sensación de cuando se... A mí, cuando a veces me leen un poema o alguien del taller leía algún poema y se hace un silencio muy especial, es que algo pasó, ¿no? Algo pasó. Yo digo pasó el ángel. Bueno, el ángel de cualquier religión, ¿eh? Yo cuando hablo no es nada ni religioso preciso, ni político. También lo leíste muy lindo ese incluso. Me encanta, Sí, me gusta sí. mucho leer. Así. ¿Y te gusta El, que te eso de lean? las artes me Cuando te leen. encantó. Cuando leen lo que yo escribo, Claro, pero en voz alta. ¿Te gusta escucharte o no? escucharme a mí misma. Escuchar en otra voz Ah, tu poema. Y en las presentaciones siempre me leyeron, ¿no? No, en las últimas 2, 3 presentaciones me leí yo misma. Mirá lo que me haces dar cuenta. Pero en algunas presentaciones me han leído y me sorprende porque le dan otra cadencia, otra voz, y me parece otra cosa diferente, ¿viste? Sí, me sorprende. Pero a mí me gusta un punto intermedio. La poesía muy actuada no me convence del todo. No sé, es como algo, un punto. Yo antes de leer me tengo como que acercar al poema, ¿no? Ahora Es sí. cuando te dicen, lee un poema rápido. A mí no es lo mismo. Ah, Cuando, rápido, por sí, ejemplo, sí. te dicen, ay, tenés que leer, no sé. Ah, a mí como me que gusta. Así rápido, por ahí me sale bárbaro, pero No, por ahí me quedó. a mí me gusta, por ejemplo, hay veces que digo, bueno, abro al azar y es verdad, ¿no? Abro al azar y me encanta, plum. Y ahí en un instante... ¿No te ha pasado que cuando abrís tiene que ver con el momento o que Muchas hay cosas veces. que pasan? Que te pasa eso de que abrís y te encontrás con algo. Que te dice algo, Sí. que estabas necesitando Sí. escuchar. Sí. Y porque la poesía es muy abierta, la poesía contemporánea, ¿no? No, y a veces la clásica también. Yo ahora estoy leyendo unos sonetos de Shakespeare que dicen Ah, te cosas... vi con el libro. Ay, pero dicen cosas asombrosas. El lamento de un amante. Te sorprende. Yo digo que los antiguos a veces nos sorprenden por modernos, ¿no? Sí. Sí, me ha pasado encontrar algún libro también, alguna novela, algún cuento que justo pareciera como que lo agarraste, se relación. sintoniza con lo que te está pasando y te ayuda a trabajar interiormente al que te acompaña, ¿no? Y te mueve o te da la versión contraria de lo que vos estabas. Yo a veces digo que eso es como un sintiendo. ángel también, me parece. Sí, llamamos yo Claro, lo eso llamo. como que es mágico, ¿no? En poesía tengo una palabra que me gusta mucho, porque como no es totalmente explicable, y hay mucho escrito sobre el género poético, a mí la definición que más me gusta es una definición de los estructuralistas rusos, que en realidad es técnica y fría, pero es la que más me gusta. Opuesta a otra. Para mí, por un lado es el misterio, pero por el otro lado es técnico, porque siempre tengo una parte teórica, técnica. Me parece que un dentista te saca bien un diente y todo trabaja bien y todo cuando tiene mucha técnica. No descreo de la técnica, para nada. Me gusta jugar con los tiempos. De hecho, parte de mi literatura es un poco de experimento, ¿no? De coctelera, poner y mezclar. La definición de los La estructuralistas. poesía es la ruptura del lenguaje lógico y formal. Es la que a mí más me convoca, más me gusta. Viene del estructuralismo, donde ellos estudian en realidad el lenguaje como lenguaje, ¿no? Que se hace en un poema. Se rompe el lenguaje de la comunicación, porque... ay, pero me voy a poner a dar taller, eso no me gusta. Si ya me estaba enganchando, iba a hablar Aparte, es para discutir eso también. sobre el con- lenguaje poético. Con varias corrientes contemporáneas y viene todo ese problema. Pero
pero básicamente es muy buena es la definición. ruptura del lenguaje Sí. lógico, porque vos, el lenguaje de Raúl Gustavo Aguirre tiene una frase maravillosa, genial, que dice, todo escrito es un texto, no todo texto es literatura. Claro, Está genial esa otra frase. tal cual. Todo texto es un escrito, ¿no es cierto? Todo escrito es un texto, no todo texto es literatura. Y la poesía especialmente no utiliza el lenguaje que usamos para la comunicación, para hablar. Usa las palabras, pero una vez metidos en un poema, si yo te digo el pan del atardecer, el pan dorado del atardecer, y me quiero referir al sol, lo que ya no está dentro de lo lógico del lenguaje que tengo que usar como forma para que me entiendas. Con lo cual ya no es racional, con lo cual ya me salí del entender. ¿Por qué no te gusta la poesía contemporánea? No digo moderna porque es la de Rubén Darío. ¿Por qué no te gusta? Y porque no la entiendo, se llamaba una nota que había escrito otra ponencia sobre lenguaje político. ¿Por qué no te gusta la poesía? No me gusta la poesía. ¿Por qué no te gusta la poesía? Porque no la entiendo, no la comprendo. Y una vez que di una charla así en el taller del Negro Núñez, una señora me decía, bueno, pero hay que entenderla. No, le digo yo, y ella se quedó. Y me agarró, y ¿Qué problema es? pero yo le decía, no, pero algo hay que entender, comprender. Y no, entonces no te va a gustar nunca la poesía. Hay que entregarse, dice, hoy estoy muy con Raúl Gustavo Aguirre. Hay que leerla en actitud de niño, dice Aguirre. Claro. Y bueno, Pero es verdad, no a todo el mundo le gusta la poesía. No, habitualmente hay más acercamiento a la narrativa. Que alguien más se quedó con alguna idea. Yo tenía una pregunta que había notado, pero por ahí ya medio que la respondiste, pero igual te la hago. Si te dirigís a qué lector. Y si vamos a empezar por ese. Bueno, no, la verdad que no me dirijo a nadie. A nadie. Que rebote, pego como le pegaría a un punchi, ¿no? Y que rebote, y bueno, que rebote y el rebote, pero no fue una idea mía. Yo vivía aterrorizada cuando comencé a escribir. ¿Por qué no iba a leer? ¿Qué iba a pensar? ¿Qué iba a pensar de mí? Además que escribía esas cosas, ciertas cosas. Hay que reconocer que es bastante jugada mi escritura. Tiene algunas pinceladas fuertes. Pero después un director de cine, que fue uno de mis maestros también, que justamente me introdujo mucho en el tema del estructuralismo, que ya está un poquito dejado, Sí. pero es muy interesante para entender algunas cosas. Y él me decía, no, te tiene que importar. A mí me dio miedo cuando escribí este libro especialmente, Llovizna en Parque Lezama, que es Maravilloso, hay que reeditarlo. la Gloria. semillita. Esto es, acá sí hay mucha literatura con memoria de nuestras épocas, ¿no? Y yo digo que es el exorcismo que hice para las pérdidas, ¿no? Para las pérdidas familiares y de todo tipo. Cuando escribí este libro, pero cuando me lo publicaron y ganó un premio y todo, pero eso no importa. Cuando lo tenía que presentar la noche anterior me dio por los lectores, ¿cómo es tu nombre? Teresa, por los lectores me dio un golpe de terror. Digo, pero yo escribí todo esto y va a estar mi familia, van a estar gente Claro. amiga y gente... Y, Como que tengo un pánico, me parece. Un poco. me preocupé bastante y me llama Héctor Lastra, un gran novelista argentino. Les recomiendo La boca de la ballena, que habría que reeditarla porque es extraordinaria novela histórica. Sí, se puede considerar una novela histórica o de los contextos. Toma una época argentina también, vista por un niño. Desde la mirada de un niño, la recomiendo mucho. Y él me había dado el premio en esta editorial, así empezó un poco a editar en el DOC, empecé. Y junto con Libertad de Mitrópolis, tuve esa mención especial. No me gané el primer premio, pero este libro era mejor que el primer premio. Los concursos son amañados. Libertad de Mitrópolis, Lastra y Vicente Batista, un jurado. Y me contaba después el editor que se pelearon bastante y qué sé yo por los temas. Bueno, así que lo recibí con orgullo el premio este. Y yo vine y me llama Héctor Lastra, que era muy serio, medio como, pero se ofreció a presentarlo.
en el Café del Buen Aire, que ya no existe. Y me dice, ¿a qué estás? Y yo lo trataba como con temor, y me llama por teléfono como a las 11 de la noche. Fue mi libro encontrado que vino a ayudarme, Héctor Lastra, esa noche. Y me dice, ¿a qué estás con una de esas tristezas que no se empardan? Digo, sí. Claro, me dice. Y sí, uno pone en juego muchas cosas. Y me empezó a hablar, estuvimos charlando por teléfono como una hora, y cuando se hablaba por teléfono. Y realmente, sí, ahí tomé como conciencia. Pero después entendí y me di cuenta que el que lo va a leer, el lector que lo va a leer y no está de acuerdo o se siente con cosas que lo molestan o lo hieren de lo que yo haya escrito, como me dijo Antonio Tone, que era el director de cine, el que dirigió Los Amores de Laurita y Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, la película, él me dijo, no importa, porque esa gente va a pensar y se va a dar cuenta que hay escritores y personas que piensan de otra forma. Entonces, con lo cual, al revés, me gusta, porque pongo la carga y el peso de lo mío acá. A veces no podés estar en todos los lugares, manifestarte con carteles, bueno, pero está en la escritura, en lo que uno hace, y en lo que uno se expresa está esto que vos querés dejar como trascendencia de tu persona como escritor, tu escritura es tu persona que va a quedar, ¿no? Viabilizado por los personajes y demás, pero bueno, es algo que yo lo elegí. Yo no quería ser escritora, yo quería ser bailarina clásica. Después coqueteé un poco con ser actriz y bueno, cosas así. Ya escribía igual, pero me volqué a estudiar teatro. No, pero finalmente elegí. Me daba tanto miedo que no quede algo mío. Por eso tantas fotos, por eso tanto registro. Sí. Porque Me soy llama como la atención eso. una valiente temerosa Sí, de que el instante no quede registrado. Tengo un afán para petrificar en algo el tiempo, en lo que podamos, en algo. Por eso me di cuenta, cuando estaba haciendo un radioteatro, Mariana sueña a un costado de la avenida. La familia era de la avenida Rosales. Era una familia clase media, un radioteatro que hicimos con el Negro Núñez en la suburbana de Aedo. Hermoso todo el argumento. Y yo tenía que hacer de la madre, yo lo escribía, yo lo actuaba. Y lo llamo a Roberto, al director Roberto Nievas, lo llamo a Roberto y le digo, Roberto, no lo voy a hacer, me acabo de dar cuenta que me aburre actuar, que no lo puedo soportar, que yo lo que quiero es escribirlo y ya está, que lo actúe otro. Y ahí nunca más, y ahí nunca más leo, mis cosas me gustan. Ahora el 7 voy a estar en lo de Víctor Dabove y ya le pedí... Eso es Hurlingham, ¿no? Sí, está buenísimo el triquío, si se pueden llegar, está buenísimo. Vamos a pasar la invitación. Es muy bueno lo que hace Víctor, un gran pintor enorme de pintor. la zona oeste. Y ya voy a leer partes de Cambio de Lugar, donde hay la zona de la luz y la zona de las... Ya les pedí luces. Claro. Como tienen luces de teatro, les pedí luces. Así que me parece que... Pero yo quería ser bailarina. Después dije, ¿pero qué queda? Vos actuás... Por ahí hay un momento que el cuerpo no te da más. No, ¿qué queda cuando ya... No, mi problema era, ¿qué queda cuando ya no estás? La trascendencia. Claro, la trascendencia. ¿Qué queda, no? Yo me hacer cosas, una pregunta que tiene nada que ver con todo lo que estás diciendo. Sí. En realidad tengo dos. Voy a hacer la primera que... No, güey, justo me interrumpen. ¿Qué tal? La primera es un tema que cada tanto hablábamos en el taller y parece que tengo medio una obsesión con eso, pero es de estos últimos años. Vos sabrás que yo publiqué muy grande mi primer y único poemario hasta el momento en realidad. Es el tema de la editorial, porque vos ganaste este premio en el DOC con un excelente jurado, siempre hablamos también de eso. Bueno, está todo el mundo, bueno, por diferentes razones, pero el tema de que
el concurso tiene que ser serio, que el jurado tiene que ser serio. Y el tema de las editoriales, hay como una moda de editoriales que publican a todo el mundo sin filtro. Tenés ganas de publicar y de golpe sos escritor. Casi te ponen casi te dan un título de escritor, viste que a nadie le dan un título de escritor, ellas te dan un título de escritor. Y a mí, por ejemplo, me encanta del DOC porque es una editorial cuidadosa en su selección. ¿Y qué opinas de esto? ¿Esto es importante Mirá, editar? De las editoriales, en mi caso particular, sí, me presenté a ese concurso porque iba a cumplir una cantidad de años y dije, si no edito, no sé, desaparezco, hago un hoyo y me tapo, ¿no? Bueno, estaba desesperada por editar, porque yo escribo para editar, ¿eh? No soy de esas... No, yo tuve amigos y que decían, a mí mucho no me inquieta, me gusta escribir. Vivo mucho el proceso de escritura, por eso me lleva años, pero lo hago porque quiero editar, después para ser editado, porque tengo una gran necesidad de estar en los demás. Entonces no es que me conforma el hecho de escribir. Mientras escribo, no, como me preguntaste, no pienso en el lector, pero sí escribo para ser leída, para editar. Y me preguntan, ¿me encantaría que me edite una editorial importante? Sí, con lo que yo escribo, no cambiaría una coma, nada. Pero bueno, hice como otro camino, ¿no? Me presenté en ese concurso y por suerte este libro, que es modesto pero muy lindo, y me dejaron que ponga las fotos que yo quise a capricho. Ediciones del DOC es una editorial que tiene colecciones valiosísimas de poesía, de los mejores poetas argentinos, y es bastante exigente en su fondo editorial. Se llama fondo editorial todo lo que acopia una editorial. Y luego como las grandes editoriales, que es el sueño de un escritor, editar en Planeta, en Random House ahora, en donde sea. Yo tengo algo que soy no tengo la energía para ponerla en tratar de buscar editar en una gran editorial. O sea que no me va a pasar, porque yo no... Puede ser que en algún momento lo haga, porque me gustaría, pero digo, voy a ver si Adriana Hidalgo, que es mi sueño, me edita todo esto junto y tengo mi Ulises y armo mi Ulises como Joyce, con un volumen así, con todo esto que es la misma familia, el mismo personaje, que estaría bueno, pero no lo hago. Por ahí alguna vez necesitaría un representante literario, no lo tengo, soy yo misma, por eso a veces porque si yo quiero estar en los demás, tengo que mover lo que escribí, no lo puedo dejar estancado, pero no es por un narcisismo así, no, porque todos verán que tengo otra forma de comportarme y comparto lo de los demás, y en los talleres literarios siempre les publiqué a la gente de los talleres. Si tengo que, a veces no elogio muchas cosas en Facebook, o tengo que hacerlo más personalmente, con más tiempo, porque tuve muchos alumnos y sigo teniendo en forma particular, entonces es delicado. Lo que dice Alba, ahí voy a la respuesta. Al no poder tener acceso masivamente, o la gente que escribe, a las editoriales que te editan sin cobrarte, todo el mundo se dio cuenta que pagando una cantidad de dinero que tenés podés acceder a editar. Y les va a llamar la atención lo que les voy a decir. Andrés Rivera me empezó, un gran escritor argentino, pero la verdad no me cayó simpático algo que dijo. No, me cayó muy mal. No es que no me cayó simpático. Me pareció desagradable un comentario que hizo él, que los escritores que pagaban sus ediciones no eran escritores. No, yo no lo considero así. No me parece que una moneda de cambio le dé calidad o no a una editorial. Puedes no tener el carácter de ofrecer lo tuyo en las editoriales. No presenté nunca más a concursos. Borges no es un escritor, entonces. Borges pagó su primera edición. Padre. El Papa se lo pagó, sí, así es. Bueno, pero no, yo lo veo, las calidades de lo que se edita,
lógicamente me agradan más las editoriales cuidadosas, las editoriales que tienen un fondo editorial. Si a mí me preguntan en el taller, siempre les decía, traten de no editar en Duncan o en esos lugares que son más imprenta que editorial, porque hay muchas que funcionan como imprenta. O editoriales más pequeñas que necesitan ahí sí tener la clientela porque son una finalidad comercial. Y se fue, Alba, la verdad, si te tengo que responder, está más laxo, más permisivo el ambiente artístico, literario, pintura también, el arte contemporáneo hizo que a veces dudemos, pero esto es arte, no es arte, esto es un poema, esto es un cuento, esto es una novela, ¿no es cierto? Es una pregunta muy válida. El tema de la calidad es otro tema complejo siempre. Es muy complejo porque hay distintas corrientes, no existe la poesía. Vos no podés comparar un poema social con un poema subjetivo, con un poema... eso varía muchísimo. Pero yo digo que si alguien tiene necesidad de pagarse su libro, su literatura es una buena literatura y no tiene la forma o el carácter de lograr que una editorial lo edite, cosa que no es nada fácil por otro lado, o sos muy antisistema y no te gusta formar parte de un grupo editorial que ahora son verdaderos pool comerciales y vos entras a una librería y no sabés si estás en una juguetería, en un sex shop o en una librería, porque es todo un merchandise que, bueno, qué sé yo, pero está bien. Yo digo que todo cabe, hay que abrir un poco la cabeza y hay gente joven, por eso tengo mucho cuidado, porque hay mucha gente joven que está impulsando editoriales independientes con distintas orientaciones, con distintas ideologías, hay gente del anarquismo que tiene sus editoriales, hay gente del PRO que estará manejando otro tipo de ideología y de estética, y habrá gente solamente de la carrera de letras que se juntan y deciden abrir una editorial, que ahora tiene la carrera de técnico editorial, que muchos surgieron de ahí también, editoriales chiquitas, y está como mi editorial querida, Ediciones del Doc, que bueno, a mí no me da ningún tipo de problema decir que yo siendo maestra, siendo coordinadora de talleres literarios, dando talleres particulares y comunitarios, que es lo más lindo del mundo, como es acá, es una maravilla, los dos profes que tienen, los dos coordinadores que ponen su tiempo y su... Tenés que poner alma realmente, ¿no? Yo di talleres así en forma gratuita, pero después, muchos años trabajé para Cultura de Morón y... Yo, algunos libros, tuve la suerte que estuvieron en algún punto facilitados por la editorial, por alguna editorial, en el caso de Llovina, pero yo me pagué libros, sí, ¿y a quién le importa? Yo me pagué libros, pero no, ¿cuál es el problema? ¿Escribo peor, escribo mejor? ¿Cuál es el problema? ¿Es más meritorio que te diste una editorial o como también aparece mucho ahora, estoy firmando un contrato para editar y sale así de mi próxima novela, miren cuando salga yo me van a cargar pero capaz que lo está pagando, yo no sé si lo está pagando. Me hacen matarme la risa realmente esas fotos, porque casi siempre son truchos. Son pagados, sí, pero no siempre. Bueno, yo los escritores quiero cerrar esto. A los escritores que los editan editoriales me parece bien. Ojalá yo hubiera tenido mi energía para ser editada, me gustaría. No miento en nada en ese sentido, yo vengo acá a decirles quién soy. Me encantaría si me ofrecen editarme una novela que estuve trabajando un montón, pero me muero de la felicidad. Pero si me la tengo que pagar, hago un esfuerzo, he hecho un esfuerzo grande porque siempre trabajé como docente
Y algunos de estos libros están editados con el fruto de mi trabajo docente y la verdad que no, lejos de problematizarme, me enorgullece. Podría haber gastado la plata en cosas bastante más jodidas, ¿no? que editarme un libro, digamos. Cada cual gasta el dinero en lo que lo entretiene, lo divierte o le gusta, o si le gusta sufrir, lo hará sufrir, qué sé yo, cada cual maneja ese tema. Ahora, claro, quizás no me entendiste, yo a lo que me iba a ir al caso que el del doc no va a aceptar cualquier material que uno le envíe, no, a porque, eso. Claro, hay un tema, por ejemplo, yo les mencioné este lugar, igual puede ser que alguien vaya con un libro bueno y para hacerlo rápido se lo dé a Duncan en el archivo y te arman todo. A veces pasa. Es todo muy difícil de decir. Yo no soy crítica hacia nada ni hacia nadie porque un poco como me siento que no soy quien y voy con lo mío. Hay gente que pierde mucho tiempo en criticar a los demás. Ahora, las editoriales que son editoriales literarias con un prestigio, que a vos te da gusto leer esos libros porque además están muy bien preparados, muy corregidos, te das cuenta al tenerlo entre las manos cuando es una editorial. Claro, yo amo el libro. La calidad del libro, sí. Y en lo literario ahora hay mucho, sos un genio, lo que escribís es genial, o que se consigue una reseña. Si quieren reír, yo tengo gente amiga en página 12, por ejemplo, y no sé, o tengo algo que nunca me salió una reseña en página 12, pero me presentó mis libros catedráticos, Susana Chela, que enseña en Puan, en la carrera de letras. Ella me presentó mis 3 libros porque Susana Chela la amo y es mi talismán de esta trilogía. Los 3 libros me presentó. Javier Aduris, un escritorazo maravilloso, ¿no? Eso sí, y ya está, con eso está bien. Pero, como dice un amigo mío, después las reseñas en los diarios sirven para volver los huevos al otro día en el supermercado. Y tampoco la ley. A mí lo que me... No, pero en realidad... Los angustiantes es la poca gente que lee la reseña. Por ahí miran la foto y el título. Pero lo que pasa es que te ayuda a que tu nombre sea más conocido, sea difundido, bueno, y yo sinceramente todo lo que logré, hacerme conocer o luchar para editar, fue un trabajo personal y de mis 3 hijos y de mucha gente amiga, y de cada libro. Tengo un hijo que me dice que tengo que escribir la historia de cómo edité cada libro, porque cada libro tiene atrás mucha gente muy querida y mucha gente que me apoyó. Y mi hijo que vive en Barcelona, Federico Mañanes, artista plástico, que tiene cosas hermosas, es el ilustrador de estas 3 portadas bellísimas. Mi hijo Martín me hizo esta foto. La versión aquella que yo vi artesanal de uno de tus libros, creo que fue el segundo. Y Alejo, 3 varones tengo, Alejo hizo una versión artesanal una belleza. de libro de juegos novela, encuadernado en tela, con una caja, con papel hecho a la manera turca, como Ebrú, con papeles italianos, fotos mías que son fotos. Un libro artesanal bellísimo, una serie de 50. Para quienes lo quieran adquirir, algunos quedan a la venta. Pero no soy muy buena en ese otro aspecto. El marketing. Claro, pero bueno, hago a mi manera. Y a veces me da pena, me pongo mal a veces un poco porque digo tanto camino recorrido y por ahí me gustaría, sí, como tal escritora o tal otra escritora, o que me invitaran acá, o que me... Y bueno, son mis hijos los que me dicen, bueno, vos lo hiciste, está bien, vos lo hiciste con tus formas, ¿no?
Aparte es lindo tener hijos artistas, porque se da siempre en todos los casos que... Y bueno, fue muy hermoso artistas. trabajar con ellos, porque aparte, pero cuando trabajamos para mí son dos pintores, dos artistas plásticos, ¿no? Y soy bastante exigente también, pero no son libros ilustrados. Ellos trabajaron sobre la trama de las novelas. O sea, todo tiene que ver, está hecho especialmente. Son novelas gráficas prácticamente, mira, justo acá son novelas gráficas porque adentro tienen, esto es muy difícil de editar, Partida fue muy difícil porque tiene dibujos, tiene mails, reproducción de mails, tiene horóscopos de internet que los bajé y los copié, pero el personaje, ella le contesta. Mira, le contesta al horóscopo. ¿Viste cuando lo vas leyendo a la mañana? Mi editor me dijo, pero no es medio una pelotudez. Le encantaba el libro, y le digo, ¿qué haces cuando te levantas? Voy a buscar el diario al kiosco de la esquina, me hago un café y ¿qué haces? Veo el horóscopo de la máquina del diario. Entonces no es una pelotudez, porque es como nuestro oráculo cotidiano. No sé si creemos o no creemos, pero bueno, el libro se llama Partidas de naipes y otros amuletos. ¿Cómo iba a faltar el horóscopo? Pero lo que pasa es que yo por ahí me di cuenta que el mecanismo mío era leerlo y contestarle. Y contestarle enojada, o qué suerte, qué bueno, o pelearme un poco. Y me di cuenta que eso tenía rasgos de la personalidad del personaje. Entonces me fue sirviendo para armar esa mujer que yo quiero armar en este rompecabezas que está con poemas, narrativa, mails, varias cosas más y dibujos de este disco. Entonces llegó el momento en que tiene que ver con memoria de Morón, porque en el centro del corazón de Partidas hay algo que se llama caleidoscópicas, ¿no? Y se los quería leer. Es bastante breve, pero acá quiero que vean que juego un poco con los distintos géneros literarios. Pero si uno busca, están unidos por unos filamentos, todos, atravesados por algo que es la misma temática, ¿no? Dentro de los distintos géneros. Es como un juego con herramientas literarias, pero tiene que ver con el tema de hoy. Lo elegí porque me parece que es lo que nos convoca. Se llama Caleidoscópicas. Está dedicado a Fabio Goldrin y Alicia Polanco. Son dos teatristas desaparecidos de Morón. Él era el director del grupo Tiempo Nuevo de teatro del Credicop. Funcionaba en Credicop de Morón, pero era una compañía de 40 personas que además montaban obras para el público, la gente íbamos, obras como Una libra de carne, obras de Agustín Cusani, obras de Arnold Besker, Raíces, una cosa maravillosa, que trabajábamos bastante en conjunto con el grupo Roberto Arz, el grupo literario. Bueno, ellos pasó lo que pasó y nunca más aparecieron, pero la literatura es que hable, yo no voy a hablar de la historia. ¿Cuál es la particularidad de las figuras caleidoscópicas? Que siempre participan de ellas los mismos elementos: vidriecitos, papeles transparentes, líquidos densos, todos los colores variados y espejos que forman un prisma, donde se reflejarán las infinitas figuras que irán rotando al compás de la mano que determina el movimiento giratorio y serán percibidas por el ojo que espía a través de una ventanita circular. Los elementos siempre serán los mismos. A. Email con envío de foto. Ah, bueno. Veo que no te asusta verme subida a un acoplado de camión gigante leyendo un homenaje a amigos desaparecidos del proceso. Fabio y Alicia, director de teatro, y su mujer, actriz. ¿Sabés que pasó algo muy raro?
Cuando yo los nombré, pasó una bandada de unos pájaros blancos muy grandes por el atardecer. Y me contaron, porque yo no los vi, que se pusieron plateados. Respuesta de mi amigo: no me asusta. Yo pienso, por estas cosas te quiero tanto. B. Es un poema. No hay estridencias, patriotismo, ni grandes revueltas. De manera que estaban ahí humildes, sencillos, escuchaban, todos quietos, algo tristes, en la pequeña plaza La Roche de Morón. Cuando los nombré, pasó una flecha de pájaros blancos, grandes. Atardecía. Me dijeron, cuando los nombraste, pasaron pájaros blancos que se fueron poniendo látigos. C. Bajirá. Buenos Aires, 1976. La última vez que los vi, Alicia acariciaba a su gato, sentada en el sillón. Era una reunión política, en un living tradicional de clase media. Tal vez fuera, ahora que recuerdo el mobiliario, en la casa de los padres de Fabio, que terminada la reunión le estaba dando un par de botas forradas con corderito al negro. Andaba con los zapatos hechos polvo, como él mismo decía. Y Fabio, que no sé si fabricaba o vendía, le estaba diciendo, pero sí, negro, llévatelo, después vemos. Tampoco recuerdo si habíamos tomado té, café o mate. Me inclinaría a recordar unas tazas sobre la mesa. O había otra persona que se ocupaba de cebar mate. La imagen que tengo muy clara es yo y el negro cruzando las vías del ferrocarril. 4 días después, la responsable de cultura me avisa por teléfono que me fuera, porque a la gente de la casa donde habíamos estado no se la encontraba. Que algo grave había pasado. Andate por unos días, querida. Fabio sonreía mientras charlaba con el negro. Yo callada, tantos años menor que ellos, miraba cómo Alicia acariciaba a su gato sentada en un sillón. D. En un lugar de Morón, un municipio del conurbano bonaerense, crearon una casa de la memoria y de la vida como recordatorio social en el mismo lugar que había funcionado como campo clandestino de detención de ciudadanos que con diversos matices y estrategias no estuvieran de acuerdo con algunas cosas de la historia del género humano, que ya estamos realmente hartos de nombrar, como injusta distribución de las riquezas, y en fin. A ese lugar fui un mes de marzo, día del fundamental recordatorio del golpe militar del 24 de ese mismo mes, en el infausto año 1976. Decía que fui, y habían puesto unos cartelitos clavados en la tierra, sostenidos por una varilla larga y finita. Los carteles eran blancos, rectangulares, con el borde negro. Busqué nombres de gente que conociera y allí descubrí el de Fabio, el director del grupo de producciones teatrales. Y seguí mirando y sí. Allí estaba el de Alicia, pero el apellido estaba mal escrito. No voy a decir cómo, porque da una sensación muy fea que te cambien el apellido, aunque sea una letra, y yo pensé que ella estaría molesta. Además, como era actriz, llamé al encargado de esa instalación y sí, ¿me escuchó?
anotó el apellido correcto y me pidió que le mandara por correo, mail, todo lo que yo supiera de ellos. Y el caleidoscopio podría seguir girando con esos mismos elementos, formar otras infinitas figuras e hipótesis sobre el mismo suceso. Pero las manos se cansan finalmente, se resignan a que tome la categoría de recuerdo. Lo acarician. Ese recuerdo debe comprender que está en el lugar apropiado, donde ya nadie le va a hacer daño. Bueno, esto es un experimento, si se quiere, ¿no? Papá nos hacía caleidoscopios, por eso. Sí, a mí me encantó el título. Bueno, esto es lo que se puede decir de literatura y memoria, ¿no? Sí, y una cosa más, que bueno, lamentablemente no son muchos de aquí los que, o casi nadie, quien ha leído tu última novela. Yo soy una privilegiada. Y me quedó picando lo de Real, sin entrar en detalles considerando que no la han leído. Esa elección, ¿no? No te lo pregunté, porque lo de Real me suena real y lo de irreal me suena muy real. ¿Por qué real? Es el nombre de una de las tramas, de las dos tramas. La novela se va dividiendo. Hay capítulos que se llaman La Boca, Ah, es verdad. que es la luz, que sí, lo real, la luz, la gente que tiene que vivir sobre las calles de ese... ¿Te hizo mal? No. Él es así cuando está concentrado. No, porque hay gente que... No, yo me quedé con irreal, se ve, y no me acordaba de La Boca. La Boca, Como título, digo. te hizo mal. Sí, no eso, pero Es fuerte. me llevó un montón de Sí, cosas. Sí, a mí Y es más, tengo que hacer yo un creo trabajo. que es para- más es fuerte porque está otra vez. ¿Sabes por qué es fuerte? No por la temática. Ahora se junta todo lo que estuvimos hablando. Es por la literatura. Porque la temática siempre está. Todo depende de qué haces, cómo lo manejás, ¿no? Eso, literariamente, para que se vuelva activo en el que lo escucha. Porque en realidad el escritor es un mentiroso. Yo tengo acá, después si quieren divertir les leo, algo que empieza diciendo... Pues es que a mí me cuesta es armar. creer ese que es mentiroso. Sí, Yo creo que no, no es no, tan mentiroso. No es la mentira. Claro. Hay un capítulo de Ligera y Transparente, se llama, de la novela El Libro de Juegos, esta, ahora te contesto, Sí. dice, siempre fui una embaucadora. Y yo lo que acabo de hacer, pidiéndoles mil disculpas a todos ustedes, es embaucarlos. Los tuve que fascinar para que sepan quiénes fueron Fabio, Alicia y el Negro con los zapatos hechos polvo. Esta gente cruzando las vías. Por ahí si los ponés cruzando, caminando por la vereda, capaz que no es lo mismo. Me preguntaron, ¿por qué te nombrás vos primero en una reunión? Dice yo y el negro. Y capaz que si yo pongo el negro y yo, se cae. Claro. ¿Por qué no tiene tanta fuerza? Y no sé, porque hay ritmos, es como la música también, la literatura, ¿no? Yo había puesto el negro y yo, porque... Pero una cosa de estructura, digamos, que va primero. Lo que sucede que a mi criterio que se piensa desde cierto lugar como verdad revelada, o sea, digamos, un patrón a seguir como el ABC bíblico a respetar. No, Eh, claro, es un eso trabajo de otro armado. Ahora lo que esta novela, Libro de Juegos, uno de los capítulos de la luz, de lo que sucede a la luz del día, se llaman La Boca. El barrio, el sol, la gente que vive como puede en esa realidad de esos años. Y el otro capítulo, que es un suceso que no les puedo contar, pero
es algo que le ocurre a un periodista. En cambio de lugares. Sí, en cambio de lugar a un periodista, y esos capítulos se llaman irreal, cuando en realidad es algo que ocurrió, pero hay sucesos tan fuertes, Alba, en la realidad, tan impensados, que uno es como que siente que no pueden ser reales, que como si salieran de una película surrealista, de un absurdo del género humano, donde la maldad se ejerce sobre el mismo género humano. Esto no puede ser real. Entonces, cuando algo trasciende, como en la Segunda Guerra, los campos de concentración, o uno y tiene una sensación de irrealidad, les recomiendo una película que se llama Good, pero con dos O, Good, de bueno, no, Good de Good, con Viggo Mortensen, que toma ese tema y va apareciendo una orquesta con prisioneros, primero con judíos que están por la Europa, cuando está por estallar la guerra, y él los mira y tocan música. Y finalmente se llega al último tramo de la película, donde él es un escritor y va cediendo los elogios justamente, y se va metiendo en el régimen, digamos, cuando fue un profesor de literatura en realidad. Pero finalmente ve unos prisioneros tocando música, y él piensa que es esa imagen que él tenía de ver músicos donde no los había, músicos judíos tocando. Pero entonces mira, te enfocan mucho al personaje y se da cuenta que están ahí tocando. Y entonces solo pronuncia levemente y dice, es real. Toda esa irrealidad que entonces yo lo asocié con lo lírico, porque da la sensación como en las pesadillas, que pasan cosas que son impensables en la vida nuestra de relación cotidiana, porque no ocurren las cosas que te pasan, por eso es una pesadilla, como que se desencaja de lo posible real. Como que es un ámbito donde las conductas humanas se trastocan y se transforman en cosas muy complejas que casi no las podemos asimilar como que pertenecieran al género humano, ¿no? Que siempre es mi preocupación esa. ¿Por qué, como en el primer poema que leí, ¿no? Esa cosa que uno dice desde toda la historia de la humanidad, y cuando uno brinda en las reuniones familiares, la va olvidando un poco. No podemos convivir con pensar que están bombardeando y están volando madres y niños destrozados por el aire. No podríamos. Pero está pasando. Es irreal en cierto punto, porque ¿por qué unos seres humanos van a matar a otros? Sabemos que hay un entramado económico, religioso, lo que sea. Pero ¿por qué es la pregunta? O sea, ¿cómo se te puede en la cabeza vos dar vuelta? Escapa a cierta dimensión de lo humano, entonces se transforma en algo como irreal. Pero además, los componentes de esa trama narrativa tienen como algo que intenté reproducir de pesadilla, de absurdo, de sinsentido, de un nivel de la crueldad, hasta con signos místicos, donde se mezclan hasta a veces las religiones, no la fe. Yo todo lo que es creencias está perfecto, pero las estructuras que armó el hombre en la tierra, representando a esos poderes divinos, suelen tener muchas cuestiones con los poderes, ¿no? Entonces se entremezcla mucho a veces el tema de las instituciones religiosas, y estos entramados se vuelven pesadillescos. En ese sentido, no sé si en ese sentido le puse irreal para que choque contra algo que es tremendamente real. Ese análisis lo hizo de Llovina en Parque Lezama, lo hizo una escritora que una vez me presentó este libro en un lugar, y me llama la atención la llovizna tan pequeña, un título sin mayúsculas, un título tan pequeño,
para un suceso, porque nombra el último capítulo, se llama Llovizna Parque de Sama, es una novela de cuentos que están atravesados o capítulos por el mismo personaje. Y el último sucede también en el año 76 y es una mamá que huye con su niño de 3 años. No sabe bien de dónde viene ese llamado telefónico que desencadena todo el relato. Es como un exilio interno, un acoso, el miedo de una mamá que siente en la nuca ese miedo y está protegiendo a su chiquito de 3 años, ¿no? Y va por todo Buenos Aires, entre amigos, familiares, bueno, y me meto mucho en todo el pensamiento de ella. Y me preguntó esta escritora, me dice, un título así que lleva como algo tan íntimo, tan pequeño, eso no es la lluvia, la tormenta, con un suceso tan tremendo. Dice, ese contraste es lo que ella ahí veía. Yo creo que es algo como parecido, ¿no? Pero además el final de todo ese episodio tiene unos visos de irrealidad casi. Se nos presenta como, digamos la verdad, no es como irreal que en medio de un barrio hubiera campos de concentración en la Argentina de los años 70, no estamos hablando de la Edad Media ni de... Pero yo no hablo de política ni de decir, no, en ese sentido digo, bueno, una sociedad humana, en una democracia, bueno, si hay cuestiones ilícitas, hay una ley, hay leyes, pero el hecho de la tortura, de un grupo humano por otro, hacia otro, la tortura hacia los niños, hacia seres indefensos. Y si hubo, como hay una teoría histórica de la guerra y demás, bueno, entonces a la gente que está en guerra, ¿no es cierto? Pero algo anidando en unos barrios, eso es lo que se me presenta como... Y hoy quizá pasa como en diferente sensación, contexto eso. como cierta Ya, sensación digo, de irrealidad, ¿no? También había un par de frases eslogan que era no te metas y algo habrán hecho, ¿no? Sí. Bueno, pero todas esas son cosas de dominio, Que la de un gente por grupo eso no se humano. metía, porque Cuando, daba miedo. claro, Javi, cuando a vos alguien te quiere dominar, te quiere contener en tus acciones, desde que estábamos en los árboles, desde que éramos arborícolas, el miedo era a la noche, porque te podían atacar en la oscuridad, no había luz y demás. Y bueno, los seres humanos nos movemos por el miedo a perder la vida, es nuestro instinto fundamental de conservación. Entonces, siempre se van a movilizar los miedos para el dominio, ¿no? Y la humillación. El miedo y la humillación, porque lo que sufre, digamos, mis personajes cuando... Yo no puse en ninguna de mis novelas a alguien que deje la vida, digamos. No. Son seres que tienen que atravesar por momentos de una humillación extrema, porque no me resulta necesario lo otro. Me interesa más explorar eso, un ser que humilla al otro, que todas las sociedades están atravesadas por esta cuestión, inclusive la violencia de género, es el dominio de unos por los otros, a través del dinero, a través de actitudes, bueno, las cosas, pero siempre está balanceado. Yo digo que la raza eslava y el humor judío me han salvado de muchas cosas, porque siempre después está la pincelada del humor, la vida, la pulsión de la vida, ¿no? El rescate de la vida. Ahora, llegar a esos extremos, que ha llegado una sociedad que se plantea a sí misma como el crisol de razas, todos somos divinos con todos, es una sociedad muy... Pero bueno, vemos que esto está pasando a nivel mundial también, no sé si alguna vez dejó de ocurrir. Les voy a leer otro poema, sí. Pero, de acá me puedes leer, aunque sea un... De para estar dentro de lo que... conocerte un poquito más. Bueno, pero voy a leerles la contratapa. Aunque sea un... Claro, la contratapa.
¡Ay, qué cómo se va borrando la foto! Hay que hacerlo de verdad. Hay que editar. Te voy a decir una cosa. A mí eso me lleva a un cambio de foto. Claro. Ella subió también nuestra colección, el Sí, libro sí, del sí. evento. Es el de Yo lo que subí fue comentarios acerca de todos los libros que leí. por eso es memoria, por eso es literatura y Casi todo, me memoria. faltó uno. Pero no es mi idea que nadie se ponga mal con esto, porque por suerte estamos aquí compartiendo sin olvidar. Pero no para ponernos mal, al contrario. Sí, sí, todos tenemos, esta que yo O sea, también. nunca pintó, pero... Todos tenemos gente que de alguna u otra manera, Sí, porque antes la gente... bueno, vamos a ver esto que toma un poco otro aspecto, que a Alba también le gusta mucho el tema de lo femenino y demás, pero ahora voy a leer un poco la otra parte. Caminó por el pasillo encerado, que tiene que ver pero es partecita de un cuento, de un capítulo. Caminó por el pasillo encerado, presionó el botón, se miró el adorno de los zapatos, hizo una leve flexión, levantó la valija y entró en el ascensor. Recordó que cuando era chica le parecía que los pájaros que volaban sobre el lugar donde jugaba a ser bailarina, a ser doctora, a ser maestra, la saludaban a ella. Bueno, es una mujer que se está liberando, está saliendo de una situación de opresión, de humillación, y pese al miedo de leer las noticias, que pueden pasar cosas y tomas esta determinación, ¿no? Pese al miedo, toma la valija y entra en el ascensor, a pesar de haber leído algunas noticias atemorizantes. Siempre la pulsión de vida, por suerte, es más fuerte, así debe ser. Y esta otra contratapa, yo no quiero dejar nunca al lector con la parte oscura. Así que esta otra parte de la contratapa es la que siempre termino cerrando las presentaciones. Y dice: cuando Fanny se asoma y ve la salida del riachuelo hacia el río de la Plata, cielo y río en su mezcla de dorados, rosa, turquesa, y siente que sus amores están todos ahí, en ese inmenso puente, como flotando en la tarde sobre el agua, agrupados, mirando un luminoso horizonte, donde Buenos Aires se vuelca toda en el río hacia el océano. Al bajar, ya estará atardeciendo, y todo irá oscilando desde el naranja al rojo. Entonces es cuando a Álvaro se le ocurrirá que suban todos al bote que traslada a la isla Maciel, y cruzarán con rostros un tanto tensos, sobre todo Fanny, que sentirá unas leves pataditas del bebé como reacción al bamboleo del bote, tal vez. Le tomará la mano a Álvaro y le hará sentir esos movimientos que se intensifican al sentir su contacto. Te saluda, le dirá con una sonrisa. La contratapa.